¿Qué es la reconversión laboral? Es cuando una persona decide cambiar de trabajo, cambiar de dos maneras el trabajo. Puede ser que cambie definitivamente y rompa su estructura de trabajo y se vaya a trabajar en otro tema, en otro concepto, o que el trabajo que tenga esa persona lo reconfigure, sea creativa, lo cambie y aunque siga trabajando en la misma área, trabaje de otra manera. Entonces, eso es como el concepto general de qué es reconversión laboral. Ahora, en el extranjero, cuando nosotras vivimos en el extranjero, la mayoría de las personas necesitan reconvertir la manera en que ven su trabajo, la manera en que lo ejercen y la manera en que lo van a disfrutar en el país donde estén. Así que la reconversión laboral es un tema que nosotros como migrantes necesitamos conocer y manejar constantemente. Ahora, ¿cómo logro reconvertir mi carrera profesional en el extranjero? ¿Cómo logro lograr que mi profesión en el extranjero sea aceptada o que empiece a triunfar o a ejercerla en el extranjero? Bien, para lograr eso necesitamos recorrer el camino del cambio. ¿Y a quién me refiero al camino del cambio? Bueno, pues que siempre nosotros cuando migramos traemos una idea muy formada de cómo va a ser nuestro trabajo en el extranjero y generalmente nos estamos basando en nuestras experiencias previas, en cómo nosotros ejercíamos nuestra carrera en nuestro país, ¿sí? Y al llegar al extranjero, ¡pum!, chocamos con un montón de barreras. Barreras pueden ser de tipo social, burocrático, emocional, familiar, y todas esas barreras van impidiendo que yo consiga desarrollarme laboralmente en el extranjero. Y eso genera en mí un inconformismo constante. A ver, cuéntame si lo que estoy diciendo pues tiene como razón de ser, porque yo lo viví en primera persona. Pero si tú deseas de verdad reconvertir tu trabajo en el extranjero, entonces mi recomendación es empieza a plantear qué ideas tienes tú planteadas de cómo debe ser ese trabajo en el extranjero. Porque muchas veces esas ideas que hemos implantado en nuestro cerebro son lo que nos impide visualizar otras maneras de ejercer esa carrera en el extranjero. Y pues lo digo por experiencia, yo era en ese momento cuando migré pues directora de una EPS y pensaba que podría reorientar mi carrera como psicóloga en el extranjero, trabajando también con una gran, de pronto, multinacional de la salud, que era lo que yo hacía en Colombia. Y esa obsesión que yo tenía por repetir esos pasos de éxito que había llevado a cabo en mi país fue lo que me generó un malestar emocional profundo dentro de mí. Y esa no reconversión laboral que yo empecé a sentir empezó a afectar mis otras áreas de vida, mi vida social, mi vida personal, mi vida de pareja, y empecé a tambalear en mi estructura personal y lo que yo venía a hacer en este mundo, si se puede decir de esa manera. Entonces, entré en una zona de confort y te pregunto a ti, reflexiona, ¿será que estás en una zona de confort? Y cuando utilizo la palabra confort, parece una contradicción, estoy diciendo que estás en una zona atascada, en una zona donde tú no sientes que evolucionas y más bien te sientes que no logras tus objetivos, pero nuestra mente tiende siempre a buscar nuestro bienestar. Y empieza a generar miedos que te llevan a sentir, bueno, es que yo ya no puedo más, o sea, yo ya hice lo humanamente posible, yo ya busqué la manera de validar mi diploma, yo ya pasé suficientes hojas de vida, y empezamos a conformarnos con la realidad que nos está rodeando y empezamos a sentirnos miserables, solitarias,
con poco valor, defraudadas. Escríbeme ahí en los comentarios si te sientes de alguna manera así, porque era como yo me sentía al comienzo cuando empecé este camino de recorrer en el extranjero. Entonces, si tú te sientes así, sientes que no logras conectar contigo misma, que no logras sentirte feliz con tu actual realidad, es porque muy seguramente tienes unas ideas estructuradas en tu cabeza de cómo debe ser tu carrera en el extranjero, de cómo la puedes ejercer, de cómo la puedes proyectar. Pero reconvertir tu carrera implica cambiar muchas estructuras mentales, muchas estructuras emocionales, romper muchos sueños, muchas ilusiones que nos empezamos a realizar de cómo yo podía vivir y ejercer mi carrera en el extranjero. ¿Por qué no rompemos esa zona de confort? ¿Por qué nos quedamos ahí? Que viene a ser un confort negativo, porque hay una zona de confort positivo y hay una zona de confort negativa. Entonces, en la zona de confort positiva yo me siento bien, me siento alegre, me siento contenta con mi rutina diaria, con lo que estoy viviendo constantemente. Pero en mi zona de confort negativa, yo empiezo a sentir que no tengo el control sobre lo que está sucediendo a mi alrededor y empiezo a utilizar palabras como: es que esta es la vida que me tocó, es que la vida es muy difícil, es que no se puede hacer nada, es que siempre a los extranjeros nos discriminan. Entonces empiezo a sentir que no tengo el control y que tengo que resignarme, que esta es la vida que me tocó vivir y que no la puedo cambiar. Para lograr romper esa zona de confort, que yo también estuve ahí en esta zona de disconfort o de confort negativo, es empezar a tomar conciencia. Tú necesitas empezar a entender que eres tú la que necesitas cambiar para empezar a ver otras estructuras, para empezar a ver otra manera de ver la vida. Entonces, es seguir el camino de transformación. Pero, ¿cuál es ese camino de transformación del cual yo estoy hablando? Es el camino que te lleva a ver otras perspectivas de la vida, otras maneras de solucionar las cosas. Y he ayudado pues a muchas mujeres a cambiar esa perspectiva de vida. Por ejemplo, una arquitecta maravillosa, muy famosa en su país, que llegó aquí a Europa, exactamente a Suiza, y bueno, ella reconvirtió su carrera pasando de ser una arquitecta famosa a ser una arquitecta que construye casas de muñecas que tienen un muy buen precio, que las compran personas que desean estas casas de muñecas para sus hijas, y así se reconvirtió laboralmente en el extranjero. Pero no es el único caso, hay muchos otros casos de mujeres maravillosas que han encontrado talentos dentro de ellas que no conocían y que empezaron a sacarles el mejor provecho. Pero para pasar de esta parte donde yo estoy inconforme con mi vida, inconforme con lo que estoy sucediendo, inconforme con las barreras burocráticas que me estoy encontrando constantemente, a la otra parte, que es donde yo me siento feliz, me siento realizada, siento que he conseguido lo que había planteado desde un comienzo en mi migración, que estoy, digamos, encontrando el camino de realización en el extranjero. Hay que pasar un puente. Y ese puente es el puente del cambio, es el puente de transformación, de transformar mi manera de ver las cosas. Y para ello necesitas primero encontrar modelos. ¿Y qué son los modelos? Son personas a seguir, son como arquetipos que tú necesitas visualizar en tu realidad, en tu día a día, para darte cuenta que sí se puede hacer ese cambio. Pero ¿qué sucede? Que hay personas que nos rodeamos. A mí, cuando estaba recién llegada, que solo me rodeaba de otras mujeres migrantes que ya estaban en el campo negativo, que me decían: Andrea, no se puede validar el diploma, no se puede trabajar como psicóloga, necesitas el idioma, es demasiado trabajo, mejor dedícate a ser solo ama de casa y esposa. Entonces entramos en esta dinámica de que esos modelos a seguir son personas que se encuentran en el mismo estado en que yo estoy, en el mismo estado de frustración, en el mismo estado
de no bienestar en el mismo estado en que ven la realidad como oscura y negativa y conformista. Entonces, lo primero que necesitas hacer es cambiar esos modelos que tú tienes, empezar a buscar estos arquetipos de personas que sí lo han conseguido, que sí han logrado validar su diploma, que sí han logrado, si no validarlo, entonces transformar sus vidas y encontrar un empleo acorde a sus sueños. O personas que han logrado crear su emprendimiento y han luchado en el extranjero y han salido adelante, porque existen estos arquetipos, existen estos modelos, existen estas personas que recorrieron el camino del cambio. Y una vez tú ya puedes visualizar que sí se puede hacer, una vez tú ya puedas ver que sí hay posibilidades de triunfo y de éxito en extranjero, entonces empiezas a ver que tú también lo puedes hacer, que tú también puedes recorrer ese camino, que tú también puedes transformar tu vida. Entonces, necesitas quemar las etapas del cambio, y esas etapas implican miedo, implican ruptura de patrones de pensamiento, implica luchar contra tu mente y contra tu ego. ¿Por qué lo digo? Porque mi ego, por ejemplo, es esa parte heroica mía donde yo me siento la más fuerte, se empieza a desestructurar en el extranjero. Y si yo ocupaba un estatus social medianamente bueno en mi comunidad, en mi país, y tenía cierto nivel social y económico, entonces claro, en el extranjero siempre empezamos como 1 o 2 escalones más abajo. Mi ego se empieza a ver chocado y empiezo a sentir, es que no valgo nada, es que nadie me quiere, es que me cierran las puertas, es que nadie me comprende. Escribe en los comentarios si sientes que lo que estoy diciendo tiene algo que ver contigo, o de pronto no contigo, sino con algún familiar o con alguna amiga que también viva acá en el extranjero. Porque este choque constante que empezamos a sentir entre lo que yo vivo, lo que yo quería y lo que se empieza a realizar, tiene mucho que ver con mi actitud y con mi ego, de que se está sintiendo dolido, y cada vez que me cierran una puerta y cada vez que yo no puedo avanzar, entonces yo me empiezo a echar un cuento en mi cabeza, a decirme a mí misma, es imposible, esto no lo puedo hacer. Pero cuando tú ya conoces los arquetipos, conoces los modelos y sabes, hay personas que lo han conseguido, empiezas a preguntarte, ¿cómo lo hizo? ¿Qué tuvo esta persona para salir adelante? Y te lo aseguro, no es que estas personas sean súper dotadas, que digamos que cuenten con X, no sé, proceso excelente, o que sus familiares los apoyaron. No, hay muchas personas que con muy pocos recursos han logrado salir adelante. ¿Pero por qué? Porque lograron transformar, lo que digo, luchar contra su mente negativa que constantemente les estaba diciendo, no puedes, no vas a conseguirlo, y contra su ego que está constantemente buscando tu zona de disconfort, tu zona de quédate quieta, eso para qué lo sigues intentando, no lo hagas nuevamente. Entonces, una vez hayas quemado esas etapas, vas a lograr atravesar ese puente entre la persona que eres ahora y la persona que quieres llegar a ser. Pero ojo, esos modelos a seguir no pueden estar muy distantes de lo que tú eres. ¿Y a qué me refiero? A que tú no puedes, digamos, pasar a visualizarte un futuro donde, wow, soy millonaria y ando en un jet privado y tengo un yate privado. Pues porque, a ver, si tú estás en un lugar un poco, digamos, andando en bus pues a ver, es que empiezas a ver esa realidad del yate y del avión privado como demasiado distante. Entonces, claro, tu mente empieza a decir, eso no es posible, o sea, tú no lo vas a conseguir. Tú necesitas encontrar personas un poco más de carne y hueso, como muchas de mis pacientes, como muchas de las que estamos aquí en el grupo, como yo misma, que aunque no seamos las remillonarias que andemos en
en avión privado y en yate, somos felices en el extranjero porque hemos logrado reconvertir nuestra profesión y nos sentimos exitosas con lo que realizamos diariamente. Y tú también lo puedes hacer, tú también puedes encontrar este camino de transformación, de cambio. Pero imaginarte dentro de tu interior cómo puedes tú creativamente cambiar esa realidad, cambiar esa manera de ver el mundo, porque en últimas hay muchas soluciones a tu problema, hay muchos caminos a recorrer, pero el problema es que a veces no los vemos. Somos como los caballos, saben que les colocan aquí unos no sé cuál es la palabra apropiada, pero como unos visores que les impiden ver unas como partes metálicas que les impiden ver a los lados. Entonces estamos única y exclusivamente centradas y obsesionadas con un solo camino, y entonces mi camino es validar y tengo que validar y tengo que validar y chocamos y me sucede mucho con las abogadas, es decir, las personas que estudiaron derecho en su país, y esta tal vez es una de las profesiones más complicadas para reconvertir laboralmente en el extranjero. Y sin embargo siguen con la obsesión de tengo que seguir por el camino del derecho. ¿Se puede? Sí, se puede, pero no exactamente como las personas se lo han imaginado. Entonces necesitamos quitarnos estos visores que nos pusimos en nuestros ojos y empezar a visualizar otras maneras de hacer las cosas, otra manera de utilizar nuestra creatividad y nuestros dones, esos dones que tenemos y que a veces no reconocemos. Tengo, por ejemplo, una paciente, una de mis alumnas del programa online de Reinvéntate y Encuentra tu Camino de Realización, que pasó de ser ingeniera y empezó a vender estos muñequitos que hacen tejiendo. Ella tejía y le encantaba. Entonces encontró que esta hobby que tenía de tejer se podía aplicar a esta otra parte, y bueno, ella ya tiene una tienda donde se especializa única y exclusivamente en hacer este tipo de muñequitos, y ella lo hizo hace ya, les cuento yo, 6 años atrás. O sea, ahora ya veo muchas tiendas donde venden eso, y yo puedo decir que ella fue tal vez de las primeras que empezó a vender esto aquí en Europa. Entonces, si te fijas, a veces podemos dar un cambio de reconversión laboral totalmente de 360 grados o de 180 grados. Lo podemos hacer, claro que sí. Cuando nos quitamos las barreras mentales y callamos a este ego que dice es que tú eres, no sé, odontóloga, es que estudiaste, no sé, tantos años y cómo vas a dejar de ser odontóloga para ser cocinera, por ejemplo. Pero tengo uno de mis pacientes, los hombres también toman el programa de Reinvéntate y Encuentra tu Camino de Realización, y él llegó a estudiar a Inglaterra, ¿sí? A especializarse en marketing, mercadeo y todo eso, porque su papá tenía una empresa muy exitosa en mi país, en Colombia, y necesitaba que su hijo lo apoyara, o era el sueño de su padre que él siguiera con esa empresa muy exitosa, y el hijo pues llegó a Inglaterra y empezó a trabajar en un restaurante, porque a muchos nos toca, así los padres envíen dinero y demás. Él lo hizo porque le gustaba la parte de cocinar, la parte de los restaurantes, y en últimas a él le tocó luchar y hacer su camino de reconversión, cambiar sus estructuras mentales, enfrentarse a su familia, especialmente a su padre, y cambiar su carrera por su sueño de vida, y era ser chef, y terminó estudiando para ser chef y ahora tiene un restaurante en Londres. Entonces así vienen las historias, pero para eso necesitamos vencer el miedo, este miedo profundo que muchos tenemos. Entonces, en últimas, ¿qué es el ego? Es un sistema de pensamiento, es un sistema que nos muestra que el mundo es así, es cuadrado, y así debe mantenerse el mundo.
Pero no, el mundo no tiene que ser cuadrado, el mundo puede ser triangular, el mundo puede ser redondo, el mundo puede ser octagonal, tu mundo puede ser como tú quieras que sea, dependiendo del pensamiento, del sistema de pensamiento con el que tú apliques en tu vida. Y cuando tú aplicas un sistema de pensamiento diferente, tú puedes ver otras realidades distintas a las que aprendiste en tu país. Entonces existen otras posibilidades, otras realidades, y para eso hay que entrenarse, sí, hay que entrenarse en el cambio, hay que entrenarse en la manera como yo me percibo y como yo percibo mis oportunidades en el extranjero. Entonces, para resumir y ya cerrando la conferencia del día de hoy, primero, debes darte cuenta de que hay otra manera de hacer las cosas. Es lo primero que necesitas hacer, darte cuenta que hay otra manera de hacer las cosas en el extranjero. Segundo, necesitas arquetipos, necesitas personas, guías, ejemplos a seguir que te muestren el camino y que tú digas sí se puede hacer. Rodearte de personas que digan sí se puede hacer. Y después de eso, entonces necesitas entrenarte, practicar, que el camino del cambio. ¿Y cómo aprendes el camino del cambio? Pues busca ayuda, busca información, busca guía. Aquí estoy yo, Andrea Mayoral, psicóloga, experta en coaching, mindfulness, transformación mental. Aquí estoy yo para ayudarte si deseas recorrer este camino de mi mano y cambiar tu vida, la reconversión laboral, tu vida personal, tu malestar emocional, todo eso lo podemos trabajar. Busca guía, busca información y aquí estoy yo para ayudarte. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí conmigo, las quiero muchísimo. Besos, abrazos a todas. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.